Visitantes al fin. El viernes 6 de enero comenzó como los demás días. Nate y Petey llegaron a media mañana cuando los otros hombres ya ocupaban sus posiciones de costumbre. Ed estaba un poco más arriba, Roger en el centro de Palm Beach y Jim un poco más abajo. Cada hombre se turnó para gritar frases aucas en medio del vasto verdor. Jim gritó, «Vito, hueca, pomopa», y una voz respondió desde el otro lado del río, «¡Aquí estamos!». Alguien había respondido. Jim no dio crédito a sus ojos cuando las hojas crujieron y 3 figuras desnudas aparecieron frente a la tupida jungla. El primero en salir fue un hombre. Jim supuso que tendría unos 20 años. Le siguió una mujer un poco mayor que él, y después un adolescente. Los dos grupos se observaron mutuamente a través del río Curaray. Durante un instante se hizo un silencio total. Luego fueron reaccionando. Jim, Ed y Roger gritaron unánimemente a sus huéspedes. «Poinani». Esta era la fórmula auca para darse la bienvenida unos a otros. El varón probablemente creyó que los misioneros hablaban el idioma auca y pronunció una larga parrafada. Mientras hablaba, no cesaba de empujar a la chica hacia los misioneros. Era evidente que el hombre trataba de ofrecerla como una especie de intercambio de regalos. El hombre dejó de hablar y Jim creyó que les tocaba a ellos tomar la iniciativa. Si no hacían algo, los 3 aucas podrían darse la vuelta y desaparecer. «Voy a traerlos aquí», dijo Jim quitándose rápidamente la camisa y los zapatos y metiéndose en el agua. «Despacio, despacio, podrías asustarlo», le dijo Nate. Jim aflojó la marcha. Cuando estaba a punto de alcanzar la ribera, la adolescente saltó del tronco sobre el que estaba encaramada y se tiró al agua. Jim extendió la mano y ella la tomó. Jim invitó a los otros 2 y guió al grupo hasta el campamento. Los misioneros prestaron mucha atención a cualquier indicio de desconfianza, por si los aucas se asustaban o se volvían violentos. Pero no pasó nada raro. Es más, los visitantes se agacharon cómodamente en torno a la fogata y comenzaron a charlar entre sí. Jim reconoció alguna palabra, pero no muchas. Sin embargo, con la ayuda de las frases que había anotado en su colección de tarjetas, hizo entender a los aucas que eran bien recibidos. Roger buscó en la caja de utensilios de cocina y encontró un pequeño cuchillo de pelar legumbres. Se lo pasó al auca, quien sonrió complacido. Después de examinarlo con detenimiento, el hombre colocó el cuchillo en el suelo entre sus pies. Nate sacó un avioncito de madera que él mismo había hecho. Los 5 hombres observaron detalladamente la reacción de los aucas. ¿Entenderían los visitantes la conexión entre sus anfitriones, la avioneta y los regalos que habían dejado en el caserío de Ciudad Término? Una vez más, el auca se limitó a sonreír y a asentir. Pareció comprender perfectamente las muestras de amistad. De esta manera, las 8 personas, los misioneros y los aucas, permanecieron sentados en la playa durante 1 hora, intentando comunicarse. Mientras se prolongó el encuentro, los misioneros hablaron de sus huéspedes y les pusieron nombres en idioma español. Al hombre lo llamaron Jorge y a la mujer Dalila. Como no parecía que los huéspedes estuvieran asustados, Jim y Nate sacaron sus cámaras y tomaron muchas fotografías. Algunas, las más divertidas, captaron las expresiones de las 2 mujeres echando una ojeada a una copia de la revista Time que Ed había llevado. Jim no se pudo imaginar lo que pensaron aquellas mentes primitivas cuando vieron por primera vez las fotos de refrigeradores llenos de comida y los últimos modelos de automóviles Ford. Después de un rato, Dalila se levantó y se acercó lentamente a la avioneta. Rozó su cuerpo contra la áspera lona de fuselaje. Enseguida se le unieron los otros, y Jorge comenzó a gesticular animadamente. El mensaje de Jorge era obvio. Deseaba montarse en la avioneta. Después de una rápida consulta, Nate aceptó llevarlo a dar una vuelta y sobrevolar Ciudad Término. Pero había motivos para preocuparse. ¿Qué pasaría si el auca se volvía violento durante el vuelo y decidía saltar? ¿O se agarraba el timón del aparato y no lo soltaba? Con todo, merecía la pena correr el riesgo porque el indígena podría aprovechar
aquella vuelta para invitar a otros miembros de la tribu a visitar el campamento. Nate buscó una camisa para Jorge, porque la temperatura sería mucho más fresca en el aire, y se la abotonó. Jorge sonrió satisfecho. Recogió el cuchillo de pelar y el machete que le habían regalado los misioneros y se subió rápidamente en el asiento delantero. Nate le abrochó el cinturón de seguridad y se dispuso a despegar. Jorge sería el primer Auca que volaba. Jim vio cómo la Piper ascendía y desaparecía por encima de las copas de los árboles. Luego volvió su atención a Dalila y a la joven. Los 4 hombres se divirtieron contemplando a las 2 indígenas que intentaban inflar globos y jugar un yoyo. 15 minutos después, la avioneta volvió al escenario. Jim vio claramente a Jorge asomándose por encima de la puertezuela, saludando y gritando de alegría. Al parecer, las cosas habían salido muy bien. La avioneta realizó un aterrizaje perfecto. Nate desabrochó el cinturón de Jorge. Este saltó, corrió hasta el grupo y parloteó de buena gana. Sin duda, trataba de describir a las 2 mujeres la experiencia de volar. Mientras Jorge charlaba con las mujeres, Nate contó a los misioneros que todo había salido muy bien, y aunque el Auca no paraba de gritar, se había comportado como un buen pasajero. Permaneció sujeto a su asiento y pareció disfrutar el vuelo. No intentó desabrocharse el cinturón de seguridad, y no tocó el panel de control ni una sola vez. Pero lo mejor de todo fue que, al sobrevolar a baja altura sobre las chozas, Jorge gritó a los Aucas. Nate no estaba 100% seguro de lo que había dicho, pero reconoció suficientes palabras como para saber que los estaba invitando a visitar el campamento en el río Curaray. Si hubieran podido ver sus caras, dijo, mientras relataba los detalles del vuelo. Una mujer se sorprendió tanto que se le cayó la cesta que transportaba. Los 5 misioneros se echaron a reír. Las cosas iban mucho mejor de lo esperado. Habían hecho contacto con 3 Aucas amistosos. Ellos podrían comunicar a la tribu que no existía ningún peligro. Petey y Ed prepararon hamburguesas para almorzar mientras los Aucas observaban. Los misioneros invitaron a comer a sus huéspedes. Ellos tomaron las hamburguesas agradecidos y las devoraron en pocos bocados. Luego extendieron las manos para recibir más. Después de comerse 2 hamburguesas cada uno, los huéspedes prestaron atención al pastel de fresa con limón escarchado que Mary Lou McCulley había enviado con su marido aquella mañana. El resto del día pasó pronto. Cuando se dieron cuenta, Nate y Petey debían regresar a Arajuno, mientras se preparaban para salir. Jim recogió el carrete que había filmado y lo colocó en una bolsa de lona que Nate puso en la Piper. Aunque fuera un pensamiento cruel, si algo sucedía a los hombres acampados en Playa Las Palmeras, al menos conservaban un registro fílmico histórico de su primer encuentro con los Aucas. Después de compartir unos frijoles y unos panecillos con los Aucas, Jim recurrió a los gestos para indicar a sus huéspedes que pronto se iban a retirar a la caseta para dormir. Invitó a los Aucas a pasar la noche en la playa, junto al fuego, bajo la techumbre que cubría el sitio donde cocinaban. Los Aucas parecieron comprender, pero a Dalila no le gustó el plan. Se levantó, recogió sus regalos y se alejó por la playa. Jorge le gritó, pero ella no volvió. Él se encogió de hombros como diciendo, «Mujeres, ¿quién puede comprenderlas?», antes de recoger sus cosas y marcharse tras ella. La otra mujer no lo siguió. Parecía obligada a quedarse. Pasó 10 minutos hablando ininterrumpidamente a Roger. Este no captó ni una sola palabra de lo que ella le dijo, pero la mujer pareció tranquilizarse después de hablar. Indicó que se quedaría y dormiría al lado del fuego, y allí fue donde los hombres la dejaron. A la mañana siguiente, Jim se levantó con la cabeza muy despejada. Con toda seguridad, sería un día en el que verían más indígenas Aucas. Se vistió deprisa y descendió de la caseta, ansioso de comprobar si la mujer estaba todavía allí, y si Jorge y la chica habían regresado. Cuando llegó a la playa, se llevó una gran decepción. La mujer no se encontraba por ninguna parte. Removió con un palo las brasas aún encendidas. Le animó un poco la tarea. La mujer debía haber pasado allí casi toda la noche atizando el fuego. El sábado 7 de enero, Nate y Petey llegaron a Arajuno como a las 9 de la mañana.
esperaron alborozados la llegada de más indígenas aucas. La mañana pasó y no vieron a nadie. Sus esperanzas se fueron desvaneciendo con el sol poniente. Desanimados, se subieron a la avioneta y se marcharon. Mientras Jim, Ed y Roger preparaban la cena, comentaron las posibles razones por las que los aucas no habrían regresado. ¿Sería posible que Jorge y Dalila no hubieran podido convencer a otros para venir a hacerles una visita? Ciertamente los otros también querrían recibir su machete y dar una vuelta en la avioneta, aunque intentaron encontrar una explicación. No tenía sentido que otros indígenas no se hubieran acercado. La Piper Cruiser tocó tierra el domingo a la hora del almuerzo. Era su 6º día en Playa Las Palmeras. Nate saltó de la cabina con una gran cesta de viandas, la cual alegró bastante a los misioneros. Marilou McCulley les enviaba nuevos manjares. Mientras devoraban los pasteles y el helado, Nate y Petey aportaron excelentes noticias. Viniendo de Arajuno, habían sobrevolado Ciudad Término y habían avistado un puñado de mujeres y niños. Luego, como a mitad del camino de Playa Las Palmeras, divisaron más aucas. Un grupo de unos 10 hombres caminaban resueltamente hacia la caseta. Los misioneros estaban a punto de recibir más visitantes aucas. Se regocijaron y gritaron alborozados cuando terminaron de ingerir los alimentos. El domingo 8 de enero de 1956 sería un día memorable. A las 12:30 del mediodía, Nate encendió la radio y transmitió la buena noticia a Marge, en Shelmera, empleando naturalmente palabras codificadas. Prometió volver a llamar a las 4:30 para actualizar la información. Si sus cálculos eran correctos, los visitantes ya habrían estado con ellos unas 2 horas. Pasadas las 3 de la tarde, Jim divisó el primer huésped. 3 mujeres aucas aparecieron entre la maleza al otro lado del río. Jim hizo señas a Petey y juntos empezaron a vadear para ir a su encuentro. Jim y Petey repitieron frases aucas amistosas, pero las mujeres no parecían tan amigables como los anteriores visitantes. Sus rostros eran inexpresivos y no intentaron responder a los misioneros. Jim y Petey casi habían llegado a la orilla opuesta del río Curaray cuando oyeron un grito espeluznante detrás de ellos. Giraron la cabeza y vieron un enjambre de guerreros aucas con sus lanzas listas para atacar, corriendo por la playa hacia Nate, Ed y Roger. Jim se quedó inmóvil por unos segundos, empuñando la pistola que llevaba en el bolsillo. ¿Debía hacer uso de ella? Antes, incluso de plantearse la pregunta, conocía la respuesta. Todos se habían prometido no matar a nadie para salvarse a sí mismos. No matarían a aquellos a quienes iban a predicar el Evangelio en el nombre de Jesús. En cuestión de segundos, alancearon a Nate Saint. Al caer al suelo, se golpeó con una piedra y el reloj se le rompió. Las manillas del reloj marcaban las 3:10 de la tarde. Cuando Ed McCulley corría en su ayuda, lo alcanzó una lanza por la espalda. Ed se desplomó sobre la arena de la playa al lado de Nate. Jim contempló la escena y con el rabillo del ojo vio a Roger corriendo hacia la avioneta, probablemente intentando alcanzar la radio para llamar a Marge y pedir ayuda. En realidad, no había ayuda para ellos. Después de matar a Nate y a Ed, los guerreros aucas corrieron hacia el agua. Petey Fleming se subió a un tronco y gritó lo mejor que pudo en auca: «Hemos venido en paz, no vamos a hacerles daño, ¿por qué nos matan?». Esas fueron las últimas palabras que oyó Jim Elliot en esta tierra. A los pocos segundos lo atacaron con una lanza y cayó de bruces sobre el agua. La suave corriente del río Curaray arrastró su cuerpo hacia abajo. Un gran propósito. A las 4:30 de la tarde, Betty Elliot estaba pegada a la radio para oír la transmisión entre Marge y Nate Saint. Ella, lo mismo que las demás esposas de los protagonistas de la Operación Auca, aguardaban anhelantes para saber si habían llegado los aucas. ¿Serían tan amables como Jorge y las 2 mujeres? ¿Habría subido otro auca a la avioneta para dar una vuelta? ¿Estaría Jim aprendiendo nuevas palabras aucas? Las manillas del reloj de pared marcaron las 4:30, luego las 4:40 y las 4:45. Con una aprensión creciente, Betty se impacientó junto a la radio. Levantó a Valerie de la siesta
y trituró algunas verduras para la cena de su hijita. Por fin, Betty llamó a Mark Saint para comprobar si había perdido la conexión con Playa Las Palmeras. Mark no había recibido ningún mensaje, pero prometió informarla en cuanto tuviera alguna novedad. Las tinieblas cayeron sobre la selva. Antes de acostarse, Betty llamó a Mark. Esta seguía sin recibir noticias. Nate y Petey no habían llegado a Arajuno a pasar la noche. A primera hora de la mañana, Johnny Keenan volaría sobre Playa Las Palmeras para inspeccionar. Johnny sintió aprensión al despegar de la pista de Shelmera y dirigirse hacia el este. Siguió el serpenteante curso del río Curaray, a través de la selva, procurando no pensar en una desgracia, pero le fue difícil no imaginarse lo peor. Al sobrevolar Playa Las Palmeras, Johnny comprendió que lo peor había realmente sucedido. Desde el aire, vio la Piper Cruiser amarilla al fondo de la playa. La avioneta había sido desvencijada, como el esqueleto de una res devorada por los buitres. Los jirones de lona amarilla esparcidos parecían gallardetes caídos sobre la arena húmeda. Johnny dio otra vuelta sobre la playa, pero no vio ni rastro de los hombres. Una vez más intentó buscar a los misioneros. Tal vez habían huido hacia el interior de la selva y se encontraban camino a Arajuno. Pero al contemplar los restos desgarrados de la avioneta de Nate, creyó que algo terrible había acontecido a los 5 hombres. Apuntó con el morro de la avioneta en dirección a Shelmera. Tenía noticias difíciles de dar a las angustiadas viudas. En Shelmera, nadie estuvo dispuesto a perder la esperanza. Puesto que Johnny Keenan no había visto ningún rastro de los hombres, era posible que todavía estuvieran vivos, escondidos en la selva o cautivos. Sin embargo, todos estaban profundamente conscientes del inquietante hecho de que los Aucas no tomaban prisioneros, sino que los asesinaban. A última hora de la noche de lunes, la secreta Operación Auca ya ocupaba las primeras páginas de muchos medios informativos de todo el mundo. Los diarios anunciaban titulares como «Misioneros desaparecidos entre los salvajes», «5 misioneros masacrados», «Trágico fin de 5 estadounidenses a manos de una tribu de la Edad de Piedra». La gente comenzó a congregarse en Shelmera para intentar localizar algún vestigio de los misioneros. Un equipo estadounidense de rescate, dirigido por Malcolm Nurnberg, comandante de la Fuerza Aérea y conformado por 3 aviones y un helicóptero, fue enviado a Shelmera, procedente de Panamá, para ayudar en su búsqueda. El presidente de Alas de Socorro llegó de California. Poco después, llegaron 2 oficiales de Christian Mission in Many Lands, la agencia misionera de los hermanos de Plymouth que apoyaba a Jim Elliot, Petey Fleming y Ed McCulley. Sam Saint, hermano de Nate y piloto experimentado de la compañía de American Airlines, acudió a colaborar en el rescate. 2 de las revistas de mayor tirada mundial, Life y Time, enviaron a sus mejores reporteros y fotógrafos para cubrir la información. Abe van der Poy, operador de la estación de radio misionera HJCB en Quito, acudió a ayudar y apoyar a Mark Saint, quien tuvo que atender la torre de control en Shelmera. Él se encargó de coordinar las notas de prensa que el mundo esperaba con avidez. Johnny Keenan fue a Shandia a recoger a Betty y a Valerie Elliot y las llevó a Shelmera. Hizo lo mismo con las otras viudas hasta reunirlas a todas con sus hijos. El miércoles por la mañana, 3 días después del ataque, un helicóptero de la Fuerza Aérea divisó los 2 primeros cuerpos. Puesto que flotaban en el agua boca abajo, resultó imposible identificarlos. La búsqueda de los otros cuerpos continuó desde el aire. Un grupo viajó en canoa por el río Curaray hasta Playa Las Palmeras. El grupo estaba compuesto por varios misioneros que conocían bien a Nate Saint. 13 soldados ecuatorianos fueron comisionados para ayudar a recuperar los cuerpos. El grupo de búsqueda estuvo dirigido por Frank Drown, misionero veterano en Oriente y ex colaborador de Roger Youderian. El jueves 12 de enero de 1956, 4 días después del último contacto por radio con los misioneros,
El comandante Nürnberg entró en Shelmera, caminando despacio. Pidió a Mark Saint un lugar privado para reunirse con las 5 viudas, preferiblemente sin los niños. Mark condujo a Barbara Youderain, Mary Lou McCulley, Olive Fleming y Betty Elliot a su dormitorio. El comandante Nürnberg se aclaró la garganta y se puso firme al entrar en la habitación. Confirmó oficialmente la terrible verdad. Los 5 hombres estaban muertos. 4 cuerpos fueron localizados desde el aire. El comandante abrió su cuaderno y comprobó sus notas. Describió algunas prendas de las víctimas encontradas por los rescatadores. Un cuerpo portaba un cinturón rojo trenzado. «Es de Petey», dijo Olive Fleming en voz baja. Otro vestía una camiseta y pantalones vaqueros. Barbara Youderain identificó el uniforme que Roger usaba en la selva. De un cuerpo, avistado debajo de un árbol que sobresalía, solo se pudo identificar un calcetín gris. Las otras viudas no sabían si se trataba de Jim Elliot o Ed McCulley o Ned Saint. Tendrían que esperar hasta que llegara la canoa del grupo de búsqueda e identificara debidamente el resto de los cuerpos. Al día siguiente, viernes, el grupo de búsqueda dirigido por Frank Drown llegó por fin a Playa Las Palmeras. Poco después, el helicóptero de la Fuerza Aérea rondó por encima de sus cabezas. Mientras los soldados ecuatorianos protegían el perímetro de Playa Las Palmeras, el helicóptero guió a los otros miembros del grupo de búsqueda hasta los cuerpos. Al parecer, los Aucas habían arrastrado los cuerpos al río Curaray. Los misioneros muertos fueron llevados por la corriente del río y yacían boca abajo en las enlodadas aguas. El primer cuerpo que se recuperó fue el de Roger Youderain, luego el de Jim Elliot, el de Ned Saint y finalmente el de Petey Fleming. El equipo de búsqueda indagó por todas partes, pero no pudo encontrar el cuerpo de Ed McCulley. Nunca se encontró. Presumiblemente, fue arrastrado aguas abajo. No obstante, se halló suficiente evidencia de que había sido asesinado. Temiendo por su integridad, los hombres del equipo de búsqueda se apresuraron a cavar una fosa común en la playa. Frank Drown recogió los relojes y anillos de boda de las víctimas, y sacó el contenido de sus bolsillos antes de hacer bajar respetuosamente los cuerpos a la tumba. Él mismo se encargaría de entregar aquellos objetos personales a las dolidas viudas. Luego empezó a formarse una fuerte tormenta tropical sobre la selva. El primer trueno retumbó cuando el breve servicio funeral se había iniciado. El servicio duró solo unos minutos, pero cuando hubo finalizado, empezó a llover torrencialmente. Una vez cubierta la tumba, todos se retiraron. Con las pistolas cargadas y en estado de máxima alerta para responder a cualquier movimiento que detectaran entre la maleza, los miembros del equipo de búsqueda deslizaron sus canoas hacia el río Curaray y se dirigieron contra la corriente hacia un lugar más seguro. El sábado, después del funeral, un pequeño avión R-4D del Servicio de Rescate de la Fuerza Aérea transportó a las 5 viudas a Playa Las Palmeras para ver por primera vez el lugar donde sus maridos habían trabajado, fueron asesinados y estaban enterrados. El sol brillaba con fuerza sobre la blanca arena de la playa. Los jirones de lona amarilla seguían esparcidos. Betty pudo ver el cobertizo a modo de cocina que Jim y sus compañeros habían construido. Las cenizas del fuego a cuyo alrededor se habían sentado mientras esperaban la llegada de los Aucas. El momento que aquellos hombres habían planeado y por el que con tanta diligencia habían orado, eran aún visibles. La noticia de la muerte de los 5 jóvenes misioneros en la selva oriental de Ecuador conmocionó al mundo. Cuando la gente se enteró de la muerte de Jim Elliot, varón dedicado e inteligente de solo 28 años de edad, se preguntaba por qué Dios había permitido que él y sus 4 compañeros igualmente dedicados y dotados fueran asesinados. Ciertamente Dios podría haberlo evitado. ¿Por qué no lo hizo? Incluso hoy, nadie puede responder plenamente a esta pregunta. Sin embargo, es probable que la muerte de Jim Elliot, Petey Fleming, Ed McCulley,
Roger Youderian y Ned Saint estimular a los cristianos, despertándolos para ir como misioneros a la selva. La vida de Jim Elliot es un vivo recordatorio para todos los cristianos de vivir cada día con este propósito en mente: llevar el mensaje del Evangelio a todos los que aún no lo han oído. Epílogo. La historia de los Aucas no concluyó con la muerte de los 5 hombres en Playa Las Palmeras. Johnny Keenan y Hovey Lawrence, el piloto de alas de socorro que llegó a Shelmerá para reemplazar a Ned Saint, siguieron dejando regalos sobre el caserío Auca. Rachel Saint siguió trabajando con Dayuma para aprender la lengua Auca. Betty Elliot y su hija Valerie, de 11 meses, volvieron a Shandia para trabajar en favor de los indígenas quechua. Todos ellos y muchos otros cristianos en todo el mundo oraron para que Dios les diera la oportunidad de predicar el Evangelio a los Aucas. En noviembre de 1957, 22 meses después de la matanza de Playa Las Palmeras, 2 mujeres Aucas salieron de la selva y entraron en una aldea pesquera quechua en donde Betty Elliot se hallaba de visita. Tan pronto como la viuda se enteró de esto, persuadió a las 2 mujeres para que ellas la acompañaran a Shandia. Se llamaban Mintaka y Mankamu. Mintaka era la misma mujer que acompañó a Jorge y Dalila cuando se acercaron a los misioneros en Playa Las Palmeras. Betty se enteró enseguida de que las mujeres habían ido en busca de Dayuma, cuya madre se estaba haciendo vieja y quería volver a verla. Pero antes de que encontraran a Dayuma, ésta se fue de viaje con Rachel Saint a los Estados Unidos. Durante su permanencia en ese país, Dayuma se convirtió al cristianismo. Cuando Rachel y Dayuma regresaron, se encontraron con Mintaka y Mankamu. El 3 de septiembre de 1958, Dayuma y las 2 mujeres Aucas fueron a reunirse con su tribu. 3 semanas después, Dayuma, Mintaka y Mankamu y otros 7 Aucas aparecieron de nuevo en Arajuno. Llegaron para invitar a Rachel Saint, a Betty y a Valerie Elliot a que fueran a vivir en la comunidad. Los Aucas querían oír más acerca del Dios que Dayuma les había presentado. La oportunidad de predicar el Evangelio a los Aucas, por la cual los hombres de la Operación Auca habían entregado sus vidas, había por fin llegado el objetivo final. El 6 de octubre de 1958, Betty y Valerie Elliot, Rachel Saint y el mencionado séquito Auca se internaron en la selva amazónica. Betty y Valerie Elliot permanecieron con los Guarani por 2 años. Los Aucas se llamaban a sí mismos Guarani en su propia lengua. Auca era un nombre despectivo con el que los llamaban los indígenas quechua. Rachel Saint pasó el resto de su vida entre los Guarani. Murió en 1994 y fue enterrada cerca de Playa Las Palmeras, 38 años después que los hombres de la Operación Auca cayeran asesinados. De vuelta en los Estados Unidos, Betty Elliot relató la crónica de la Operación Auca y la tragedia de Playa Las Palmeras en un libro que tuvo un extraordinario éxito de ventas, Portales de Esplendor. Décadas más tarde, el caso de la muerte de los 5 misioneros en Playa Las Palmeras sigue impactando a muchos lectores cristianos de todo el mundo con el siguiente reto: llevar el Evangelio a los que viven en tinieblas sin el conocimiento de la salvación de Jesucristo.